Gálatas capítulo 4, versículo 1 al versículo 11. Dice la palabra del Señor: Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que, recibiendo la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Padre bendito, te damos gracias por esta porción, amado Dios, y te rogamos, Padre, que sea tu Espíritu iluminando nuestro entendimiento, preparando nuestro corazón, para que podamos estudiar con diligencia esta porción que tú nos regalas y que nos pones delante de nosotros, para que sigamos nosotros ajustando nuestra vida, ajustando nuestro corazón a la verdad del Evangelio, que seamos con urgencia llamados al orden si es que hemos desviado nuestro caminar por un camino que no es el propio del Evangelio. Te pedimos, amado Señor, que seamos entendidos, Dios, que tengamos buena recordación de lo que ha hecho Cristo en medio nuestro, para que no nos soltemos de ello, no nos soltemos de Él, a buscar en la caneca de la basura, a buscar en el mundo las bendiciones de Dios, tus bendiciones. Ayúdanos, Padre, que nuestra mirada solo esté puesta en Jesucristo, reconociendo que solo Él y nadie más que Él es el que ha obrado a nuestro favor. Te lo pedimos, bendito Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora sí nos podemos sentar, amados hermanos. Aunque hemos hecho lectura de estos 11 versículos, de los cuales ya hemos trasegado por la mayoría, hoy vamos a tratar con la segunda parte del versículo 9 hasta el versículo número 11. La semana pasada estuvimos explorando el versículo 8 y la primera parte del versículo 9. Por ende, hoy nos corresponde terminar nuestro versículo 9 y vamos a concluir con el versículo 11. Y de manera introductoria, hermanos, debemos entender que después de haber comprobado por medio de una comparación, esto trayendo a recordación lo que vimos la semana pasada, de esa comparación entre el antes y el después de conocer a Dios, y sabiendo las virtudes que hay en ser conocido por Dios, y debemos recordar, hermanos, que este conocimiento trasciende de lo intelectual, ¿sí? Esto lo estuvimos viendo. Va más allá de lo intelectual, de la mente, y va más allá a tocar, a llegar más bien a lo experimental. Pues conocer a Dios y ser conocido por Dios implica una vida nueva, una relación, una vida nueva en la cual
somos traídos a una relación de intimidad al ser hechos hijos de Dios. Entonces se trata de un argumento que ha sido reiterativo, ¿sí? Pero que el apóstol Pablo lo ha hecho mención de diferentes maneras. Ahora él nos habla de un conocimiento. Y a esa novedad de vida, Pablo nos ha demostrado que ahora los creyentes gozamos de una herencia, ¿cierto? Gozamos de una herencia, ya no vista desde la distancia de una promesa, como lo hacían los santos del Antiguo Testamento, sino que ahora lo experimentamos es desde la experiencia de ser rescatados por Cristo en la obra de redención. Y a esto se le suma que al ser, o más bien contiene, que al ser nosotros redimidos por Cristo, pues somos receptores de una libertad que solo Cristo puede dar. Y además de haber sido hechos libres, se nos concedió el Espíritu de Cristo. ¿Para qué? Bueno, para que nos guiara por este mundo a vivir de una manera acorde a esta nueva condición. Así es que, hermanos, creo que sobran palabras para dudar que existe un gran abismo, un gran espacio que separa ese antes con el después de haber sido salvos por Cristo. O sea, es fácilmente identificable sabernos salvos si vemos qué fue nuestro antes de Cristo y qué es lo que somos ahora en Cristo Jesús. Ahora, por tanto, hermanos, la consideración o llegar a considerar algo, o llegar a considerar a alguien que pudiera suplir todas las bendiciones que Pablo nos ha estado describiendo, que provienen de Cristo, pero si llegamos a atribuírselas a otra cosa o a otra persona, o más bien considerar a otros medios para alcanzar estas mismas bendiciones, las cuales son de trascendencia mayúscula, son celestiales, pues resultaría descabellado. Pero como pudimos observar en la semana pasada, en nuestra naturaleza caída, podemos llegar a ser tentados a descansar en nuestros esfuerzos, haciendo de nuestra inteligencia, por ejemplo, o de nuestro trabajo, o de nuestros estudios, o de nuestras amistades, y aún podemos llegar al punto de porque somos conocedores de ciertas prácticas o filosofías, pero podemos hacer de todo esto un ídolo al cual nos hincamos para rendirle nuestra fidelidad, como si por medio de ellos, como si por medio de todos estos elementos, cosas, ideas, personas, como si por medio de ello pudiéramos nosotros recibir las bendiciones de Dios. Y es absurdo que aún le rendimos fidelidad a ello. Fidelidad. El ejemplo más básico. ¿Cómo es posible que sí podemos ser fieles en cumplir un horario laboral? Y no podemos cumplir delante del Señor en su reunión. Así de sencillo. Un ejemplo sumamente básico. Pero ahora, que descansemos, que nuestra confianza esté en estos elementos que son por naturaleza terrenales, por naturaleza no son Dios, y que descansemos como si a través de ellos pudiéramos obtener todas las bendiciones espirituales, pues resulta ilógico, descabellado, loco. Ahora piense en las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Él dijo, ninguno, óigame bien, ninguno puede servir a dos señores. Y a veces pareciera que uno hiciera como una cláusula de decir, no, sabe que sí se puede. Yo puedo ir a la iglesia, yo puedo servir a Dios y a la vez dedico fidelidad a.
Pero el Señor dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque llega a una conclusión. ¿Cuál? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Cuando ama al uno, aborrece al otro. Cuando aborrece al uno, pues es porque está amando al otro. Estimará al uno y menospreciará al otro. Y termina el Señor diciendo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Qué particular el Señor haber mencionado las riquezas, porque no dijo a Dios y a la religión, a Dios y al hábito, a Dios y al hobby, ¿no? Él dijo a las riquezas, porque allí hay una particularidad que puede corromper al hombre y hacer de su vida todo es dinero, 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 dinero. Ahora bien, yo pregunto, ¿pueden todos estos ídolos entorpecer la vida evangélica de los creyentes? Bueno, la misma pregunta resulta absurda, ¿verdad? Hablar de creyentes y hablar de creyentes que tengan ídolos. Pero la respuesta, pues, lo más absurdo que pudiera ser la pregunta, la respuesta claramente es un sí. ¿Sí? Los ídolos entorpecen la vida cristiana, entorpece el caminar por fe a cada uno de los creyentes. Pues los ídolos, ¿qué es lo que hacen? Los ídolos roban la confianza que solamente le debemos a quién, a Dios. ¿Sí? Roba esa confianza. Y esto hace, hermanos, de un creyente ciertamente un insensible a la obra de Dios en su vida. Lo hace insensible. ¿Por qué? Porque donde el evangelio que apela a que el creyente viva por la fe, ahora este individuo que ha puesto su confianza en su propio esfuerzo, ya no hará uso de los medios de gracia, porque no los necesita, porque entiende que él no necesita de la gracia de Dios, pues con sí mismo, con su esfuerzo y sus capacidades, le es suficiente. Excluye a Dios de su vida. Y esto es precisamente cambiar el propósito de la predicación del evangelio, donde el evangelio lo que ofrece es gracia. ¿Sí? Mientras que pensar en un ídolo lo que hace es, no quiero gracia, yo quiero comprarlo, yo quiero pagarlo. Y lo que está haciendo es anular el evangelio, hacerlo vano, hueco, innecesario. Y esta situación es digna de gran preocupación cuando en medio de la iglesia del Señor, en medio de las iglesias locales, donde las personas que viven libremente y expresan que son cristianos, ahora tengan prácticas que denigran el poder del evangelio. Esto es preocupante. Recordemos que Pablo ha traído el tema de la idolatría como un elemento que contrasta precisamente la vida de pecado con la nueva vida en Cristo. Eso es lo que él procuró. Y pudiéramos todos haber dado un suspiro de tranquilidad considerando que se trató de una práctica que quedó en el pasado. Pues no podemos desconocer que Pablo haya dicho, en otro tiempo, allá, en otro tiempo, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Así es que con gran descanso, con un suspiro, pudiéramos decir, gloria a Dios, que ahora soy cristiano. Ya no tengo ese problema con lo que lidié en un pasado. Pero, pare. Deténgase. El riesgo es inminente. Hay un riesgo. Pues Pablo continúa su argumentación por medio de una pregunta. Después de hablar de ese contraste y poner la idolatría como algo pasado, Pablo hace una pregunta. En la segunda parte del versículo 9, él pregunta, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Pues hermanos, aquí se trata de una pregunta que tiene un carácter acusador de una cuestión que se está viviendo en la actualidad. Él no está diciendo esto es lo que eran. Sí, ya lo digo, pero ahora está diciendo
ese problema antiguo lo están trayendo nuevamente a sus vidas. Pablo demuestra su preocupación que a todos estos a los cuales el apóstol les participó del evangelio de gracia y que en algún momento respondieron positivamente, reconociendo sus pecados, arrepintiéndose de ellos y confiando en Cristo como su Salvador, ahora han puesto su confianza en las obras de la ley. ¿En qué? En esos ritos del Antiguo Testamento que simplemente fueron sombras que enseñaban la plenitud de la obra de Cristo. Eran sombras, era una maqueta, era un instructivo para algo que iba a venir, o más bien para alguien que iba a venir, Cristo. Y como lo dijo nuestro Señor, nadie puede servir a dos señores. Así es que con esta acusación que está haciendo Pablo por medio de una pregunta, él lo que hace es poner al descubierto las intenciones del corazón de estos gálatas, que por servir a los viejos rudimentos han menguado su lealtad a quien verdaderamente les libró. ¿Quién? Cristo. A Cristo. Pareciera que los gálatas se estaban envaneciendo. Pareciera que estos estaban olvidando que son libres en Cristo. Y ahora quieren volver a la esclavitud. Quieren volver a esa esclavitud de las prácticas antiguas, como si por ellas pudieran ganar el favor de Dios. Así es que lo primero que vamos a resolver es, ¿por qué volver a un sistema de obras? ¿Por qué volver a un sistema de obras? Miren, hermanos, aunque el argumento es sumamente importante, y es lógico, por así decirlo, es de igual importancia a hablar de las virtudes, que así como se habló de las virtudes que ofrece el Evangelio, que ya lo hizo Pablo, cosa que Pablo ya lo ha venido haciendo de una manera reiterativa en cuestiones, por ejemplo, que él habló que es por medio del Evangelio de gracia está la herencia, que por medio del Evangelio de gracia es el conocimiento de Dios, que por medio de la fe es la redención, que por medio de la fe es la recepción del Espíritu Santo como un don para todos los creyentes. Aunque esto es sumamente importante, también es necesario traer al entendimiento, así como Pablo se lo trajo a los Gálatas, es necesario para nuestro entendimiento que si estamos cautivos de algún ídolo, ¿sí?, en donde le estamos dedicando nuestra lealtad, pues es necesario que también seamos advertidos de esas malas enseñanzas, observando las flaquezas, las debilidades que ofrece una enseñanza legalista, porque es débil, sumamente débil. Y pudiéramos decir que pareciera inconcebible que solo el hecho de pensar que una persona que ha recibido la salvación y todos los beneficios de manera gratuita, ya que ha sido Dios, tanto el autor como el consumador del plan de redención, que es dispuesto para hombres favorecidos el poder salvarse del problema del pecado, siendo Dios el autor de todo esto, de resolver el problema de las consecuencias del pecado, de resolver el problema de la enemistad que había con Dios. Pareciera inconcebible, hermanos, que ya con todo esto, con toda esta consideración, ahora pretendamos poner nuestra mirada en otra parte, como si de allí pudiéramos desglosar todas estas bendiciones que solo pueden provenir de Dios.
que es Dios quien nos justifica por medio de Cristo, que es Dios quien nos santifica a través de su palabra, que es Dios quien nos capacita por medio del Espíritu Santo para hacer frente a esta vida, y con toda experiencia que un salvo puede tener. Nuevamente es inconcebible que pueda desestimar que toda esta obra que es de Dios y ahora llegue a pretender que por medio de sus fuerzas, por medio de su obrar contaminado por el pecado, pretenda que en esa obra le sirva para obtener ciertas ventajas en la salvación, ciertas ventajas en la vida cristiana. Aunque pareciera inconcebible, los Gálatas son un ejemplo de que sí es posible ser un reincidente en lo que entendemos como idolatría. Y recuerde, idolatría no es hace parte, pero no simplemente es el acto de hincarse frente a una imagen, frente a una estatua. La idolatría es quitar del primer lugar a Dios para reemplazarlo por cualquier otra cosa o persona o idea en la cual se posa, oígame bien, la fidelidad, la lealtad y la confianza. Aunque dentro de los Gálatas había gentiles, o sea, creyentes que provenían, eran gentiles, que Pablo ahora se asombre de que estos hombres se han vuelto a esa vida esclavizante, pues no debemos entender, amados hermanos, que estos Gálatas gentiles se volvieron a la vida pagana, ¿sí? Eso no lo debemos entender de esa manera, sino por el contrario, debemos es comprender que lo que estos judíos, estos cristianos, tanto los gentiles como los judíos, estaban era volviendo a las prácticas del judaísmo, ¿sí? No estaban volviendo al paganismo, estaban volviendo era a las prácticas del judaísmo, porque los judaizantes, eso era lo que les estaban ofreciendo en estas nuevas enseñanzas. Bueno, ni tan nuevas. Esto es como si para nosotros, que en la mayoría de los casos, creo yo, que venimos de una tradición católico-romana, ¿cierto? Ese hecho de volvernos atrás, mire, no necesariamente signifique que nosotros volvamos a las prácticas de esa religión. Más bien, lo que sí puede suceder es que nuestra fidelidad, nuestra lealtad, nuestra confianza, las dediquemos a elementos que de por sí no son condenables, pero que podemos estar haciendo de ellos nuestros caminos de recepción de bendiciones y aún de la misma santificación. Miren, la gracia de Dios nos enseña que la salvación y la vida eterna que nace de ella está sujeta a la obra de Cristo. Es de la obra de Cristo. Y en esta nueva naturaleza y experiencia de vida, pues lo más normal es que nosotros nos acerquemos a Dios confiados en que seremos aceptos por la sangre de Cristo. Eso es confianza. Y en esa confianza actuamos con fidelidad y con la lealtad de servirle única y exclusivamente a Él. ¿Por qué? Porque hemos recibido algo que no podíamos recibir de otra manera, sino solamente por gracia, de una manera inmerecida. Así es que de esta manera, hermanos, nosotros venimos a la iglesia, nos reunimos como iglesia, oramos como iglesia, cantamos juntos, estudiamos las Escrituras. ¿Por qué? Porque el Señor fue fiel, porque el Señor nos bendijo con la salvación, porque el Señor nos trajo a una nueva experiencia de vida. Pero cosa contraria sería pensar que esos mismos elementos de congregarnos, de orar, de estudiar las Escrituras, de participar de la cena y otros elementos, es condenable llegar a pensar que esos mismos elementos que nos permiten vivir en la libertad que Cristo nos dio,
de acercarnos a Dios con confianza para rendir nuestra lealtad a Él. Ahora, tomemos todo esto, tomemos la oración, tomemos los cánticos, tomemos el estudio de la palabra, tomemos la liturgia como un elemento por el cual nos hacemos merecedores de las bendiciones de Dios. Ahí está el problema. Ahí está el volver atrás. Cuando usamos la religión como un medio para transar con Dios. La semana pasada hablábamos de algunas cosas seculares que podemos estar deslegitimizando al ponerlas en primer lugar, haciendo de ellas lo que por naturaleza no son Dios, como lo es el trabajo, las posesiones, las relaciones, etcétera. Pero también podemos tomar la religión como un ídolo al cual rendimos obediencia para obtener un resultado a nuestro favor. Y allí es donde está el problema. Esto, óigame bien, esto es hacer de la religión un negocio más. Donde yo doy algo para recibir algo, ¿cierto? De eso no se trata la obediencia. De eso no se trata la obediencia. La obediencia no es la moneda de cambio. La obediencia no es la moneda con la cual compramos las bendiciones de Dios. La obediencia de un verdadero cristiano es la fidelidad, la lealtad y la confianza. Eso es obediencia. Y todos estos elementos de fidelidad, lealtad y la confianza que tenemos es en Dios, es por haber hecho Dios lo que hizo en la redención. Se trata de un corazón agradecido. De esta manera, hermanos, es pertinente la pregunta de ¿por qué volver atrás? ¿Por qué volver atrás? Si como cristianos, el primer conocimiento que nosotros tenemos de la salvación es que es por gracia. Ese es el primer conocimiento. Y esa gracia es posible por medio de la fe. Ahora, ¿cómo puede ser posible que al haber comenzado por gracia, ahora pretendamos vivir por las obras? ¿De qué manera? Usando la religión. Y recuerde que es religión. La religión es la práctica de lo que decimos creer. Usando la religión como un mecanismo por el cual podamos hallar las bendiciones de Dios. Eso es volver atrás. Fíjense cómo Pablo, en su preocupación de saber cómo sus hermanos gálatas estaban volviendo atrás al echar mano de las prácticas del judaísmo como un medio para alcanzar la justificación, el apóstol sugiere varias características negativas que tiene el usar la ley como no conviene. Usar la ley como no conviene. Y pregunta el apóstol, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? 4 características negativas de volver al sistema antiguo. Características negativas. Ahora, si la ley cumplió su propósito como ayo, que esto ya lo estuvimos estudiando, si la ley cumplió ya su propósito como ayo, y debemos recordar que es el de enseñar al pueblo judío que eran pecadores y que la ley los acusaba como culpables y que todo ese ceremonialismo tan solo era un camino que les llevaría al conocimiento del verdadero Salvador. Volver a eso como un medio de salvación es de entender que se trataba de un mal uso de la ley. Eso era un mal uso de la ley. Entonces, es necesario saber que la ley, al usarla mal, es débil, es pobre, es un sencillo rudimento y tiene estas características negativas porque no sirve para salvar.
no sirve. Y volver a ella con esa intención, la ley se convierte en un ente esclavizante. 4 características, rápidamente. ¿Por qué la ley es débil? ¿Por qué la ley es débil? Pues sencillamente, hermanos, esto ya hemos redundado en ello. Porque no tiene poder alguno para salvar de la condenación. La ley no salva. La ley no salva. Sencillamente, la ley servía para acusar. Eso es lo que hace la ley. Usted es adúltero, usted es asesino, usted es idólatra, etcétera, etcétera. Solo acusa y pone a los hombres bajo maldición. Bajo maldición, bajo el juicio de Dios. Eso es lo que hace la ley. No sirve para condenación. La ley es débil. Es como lo decía cierto autor. La ley podía diagnosticar, pero no curar. ¿Sí? Lo mismo, uno va al médico, saca exámenes, pero esos exámenes apenas le diagnostica, pero usted no se unta de ese examen para ver si se cura, no le sirve, solo diagnostica, no cura. Ahora, la ley es pobre. ¿Por qué la ley es pobre? Miren, es porque no puede impartir las riquezas espirituales que solo se hallan en Cristo. La simiente. Esto ya lo tratamos, ¿verdad? Cristo es la simiente prometida en el cual se hacen realidad todas las bendiciones, la herencia. Por tanto, la ley es pobre porque no tiene riquezas que darle a una persona. En realidad, la ley lo que hace es, al sujetar a los hombres bajo su tutoría, por el contrario, los restringe, no les permite disfrutar de la herencia que solo se puede cuando se es hijo. E insisto, esto también ya lo enseñó el apóstol Pablo. Entonces, la ley es débil, la ley es pobre, pero la ley también es un rudimento. Es un rudimento. ¿Por qué la ley es un rudimento? Bueno, es porque tan solo contiene los principios básicos. Eso es un rudimento, algo rudimentario, algo básico. La ley solo contiene los principios más básicos de la vida espiritual. Es como cuando un niño en su corta edad, lo primero que aprende son tan solamente letras, tan solamente sonidos. Miren, la ley es el ABC. Es el ABC que es necesario, pero que a su tiempo deja de serlo cuando se llega a la madurez. La ley son esas instrucciones que ayudan a que los hombres sepan qué hacer. Tal cual como a un niño se le enseña qué es lo que debe y qué es lo que no debe hacer. Cosa que con el tiempo, la práctica y con la madurez, ese sistema pasa para dar lugar a unas normas más elevadas, de mayor responsabilidad, es decir, a un sistema de ética basado en la nueva relación que se tiene con Dios. La ley es un simple rudimento. Pero la ley también es esclavizante. ¿Por qué la ley es esclavizante? Piensa en todos los rituales, todas las prácticas del judaísmo que fueron dadas para un tiempo específico en donde el pueblo se dedicaba día tras día. Esto era de todos los días, y así los meses, y así los años, cumpliendo reglas, ritos, sacrificios que apuntaban a la revelación de Cristo. Apuntaban a ello. Pero ya ha venido Cristo, en quien se cumplen todas las promesas y todo lo dicho por los profetas, y además, siendo Él quien cumplió la ley perfectamente, para que los que son de la fe quedaran libres, óigame bien, libres del yugo de la ley. Pretender volver a la ley es hacerse un esclavo. Entonces, tal cual lo cita allí el apóstol Pablo, diciéndonos,
Ustedes quieren volver a un sistema, el sistema de obrar la ley, un sistema de obras, cuando es un sistema minúsculo, un sistema débil, un sistema pobre, un sistema rudimentario, un sistema esclavizante. Es como si un individuo, óigame bien, después de haberse ido de la casa, el hijo, después de haberse ido de la casa paterna para hacer su vida, que es lo natural, que es lo normal. Cuando se casa, tiene su familia, tiene ciertas responsabilidades, donde asume todas esas responsabilidades que esa nueva vida de libertad le confiere. Ahora pretenda volver a la casa de sus padres para vivir nuevamente bajo el rigor de la ley de papá y mamá, del qué haga y qué no haga. ¿No es ilógico? ¿No les parece inconsecuente? Después de haber vivido y experimentado la libertad de tomar sus propias decisiones, ahora quiera nuevamente estar supeditado al gobierno que tuvo de niño. Ahora bien, Pablo va a traer una ilustración para decir, miren, lo que yo les estoy diciendo es verdad. Todo ese sistema al cual ustedes quieren volver es verdad y les traigo testimonio, y es lo que encontramos en el versículo 10, cómo Pablo ilustra, trae luz, entendimiento, les demuestra cómo estos gálatas se estaban volviendo a las prácticas judaicas, en lo particular a las fiestas. Y eso es lo que ahora hace el apóstol Pablo, lo que hace es exponer de manera clara los elementos a los cuales estos gálatas estaban esclavizándose. Y es lo que encontramos allí en el versículo 10. Les dice, ustedes guardan los días, guardan los meses, guardan los tiempos y hasta guardan los años. ¿Sí? Están volviendo al sistema antiguo, están volviendo al ritualismo, están volviendo a un sistema que ya pasó. Al venir Cristo ya no es necesario. Miren, desde el libro de los Hechos, nosotros sabemos que la enseñanza de los judaizantes estaba en inculcar las prácticas del judaísmo, como lo es la circuncisión. Eso era lo que decían los judaizantes. Sí, está bien que crea en Cristo. Pero ojo, no se le olvide guardar la ley de Moisés. Debe circuncidarse para ser salvo. Pero ahora Pablo supone que no solamente esta práctica fue tomada por los gálatas, el de la circuncisión, sino que además se extiende al considerar otros elementos propios de la ley mosaica, como lo son los días de fiesta judía. O dicho de otra forma, los gálatas también cayeron presos de celebrar rigurosamente el calendario judío. No me voy a tomar el tiempo de explicarlo, pero ciertamente yo no sé si ustedes conocen a alguna persona que sea judío mesiánico. Bueno, son estos que quieren ser judíos a las malas, ¿sí? Y ya están guardando todos estos días, pretendiendo que allí encuentran a Cristo y la salvación. Y solo basta es con volver al Antiguo Testamento y ver cómo el pueblo tenía que sujetarse a todas estas leyes ceremoniales día tras día, día tras día. Era de gran rigor, de gran rigor. Y lo primero que enuncia Pablo precisamente son los días. Guardáis los días, refiriéndose precisamente a esos numerosos días de celebración que tenían los judíos. Eran muchos los días de fiestas celebrados o señalados por la ley, pero además de esos días señalados por la ley de Moisés, también habían otros días que habían sido añadidos por los mismos judíos. Por ejemplo, la conmemoración de la destrucción del templo, dedicaron un día.
También dedicaron otra celebración que es para celebrar o conmemorar la reconstrucción del templo. Y así se fue agrandando este ritualismo entre los judíos. Los gálatas se esclavizaron a celebrar estas fiestas propias, era de la historia sagrada del pueblo de Israel. Y entre estas fiestas estaba el día de la expiación, la fiesta de los tabernáculos, la Pascua, la fiesta de las semanas, de las trompetas, y todo esto está citado en el capítulo 23 del libro de Levítico. Allí ustedes van a encontrar todas las festividades y el rigor que trae todo ello. Pero ojo, aquí hago un paréntesis. También se habla del Sabbat, del día de reposo. Y cabe aclarar, hermanos, que el apóstol desde el inicio de la carta ha estado haciendo alusión a la ley de Moisés en los ámbitos ceremonial y nacionales de la ley. ¿Sí? Recordemos que la ley de Dios tiene 3 ámbitos: el ceremonial, el nacional o civil y el moral. Pablo está apelando a esos 2 primeros, al ceremonial y al civil, los cuales cesaron cuando Cristo cumplió todos esos requerimientos. Mas no se debe entender que ese otro ámbito de la ley, en lo que se refiere a la ley moral, haya sido abrogado también. No, la ley moral no fue abrogada. Por tanto, cuando Pablo dice que dentro de los rudimentos, que son pobres y débiles, no está el guardar el día del Señor, que hace parte de la ley moral. 4º mandamiento. Aunque en la práctica judía se entremezclaban ciertos elementos de carácter ceremonial, esos elementos de guardar el día de reposo sí pasaron, ¿sí? No se podía prender una vela, no se podía prender una luz. Y aún hoy en día los judíos guardan el día, el Sabbat, el día de reposo, con esas características. No se puede prender una luz, incluyendo luz eléctrica, no lo deben. Y todos esos elementos hacen parte de lo ceremonial, pero lo moral, el carácter moral, permanece. Pablo de ninguna manera, hermanos, pretendía dar a entender que las exigencias morales de la ley habían sido derogadas o que habían sido canceladas. Y fíjese usted que donde quiera que se encuentra la ley moral, ya sea escrita en el corazón del hombre o aquella dada a Adán y a Eva en el jardín del Edén, o aquella resumida en los 10 mandamientos en el monte Sinaí, esto muestra que la ley moral es universalmente obligante para todas las personas, para todas las personas. Entonces, retomando el argumento de Pablo, así como habían festividades de días especiales, pues también habían festividades en ciertos meses y también habían festividades en ciertos años. Por ejemplo, la referencia a que los gálatas guardaban los meses tenía mucho que ver con las festividades de luna nueva. Entonces, habían unas fiestas que se practicaban de manera mensual. Y cuando dice y guardar los tiempos, que también estaban haciendo los gálatas, pues apuntaban a esas festividades de carácter periódico, como lo son la Pascua, como lo era el Pentecostés, como lo era la fiesta de los tabernáculos. Y sumado a esto también estaban las fiestas que se celebraban cada ciertos años, como está el año sabático. ¿Sí? El año sabático, que ese era cada 7 años, pero había otra fiesta que se celebraba cada 50 años y era el año de jubileo, el año jubilar, ¿sí? Y todo esto lo tomaron los creyentes libres en Cristo y lo hicieron para sí, lo hicieron para sí.
Y el punto que quiere resaltar el apóstol Pablo es que los gálatas querían mantener estas tradiciones como un medio por el cual ellos pudieran ser bendecidos. Ya sea procurando ser justificados, cosa que Pablo es reiterativo en esta carta, pero también nosotros podemos entender que muchos de estos gálatas, sabiéndose cristianos, sabiéndose salvos, ahora querían experimentar la santificación por las obras. Así es que la idea fundamental está, hermanos, en que no podemos, óigame bien, no podemos salvarnos ni santificarnos por nosotros mismos. Lo que ha hecho el pecado, causando la depravación en la vida de los individuos, no puede ser tratada por ningún mérito humano. Como pecadores, hermanos, somos incapaces de resolver la tragedia del pecado. No podemos. Nadie, siendo enemigo de Dios, puede de buenas a primeras decir por sí mismo, cambiar su relación de enemistad. Ay, no, ¿sabe qué? No va a seguir peleando con Dios. Como si se tratara de mí. Como si yo tuviera la capacidad de resolver esa relación rota por causa de mi pecado. Y lo que para nosotros es imposible, para Dios no lo fue. No lo fue. Dios ha descendido a este mundo oscurecido por causa del pecado y ha presentado a su Hijo, a su único Hijo, como un sacrificio costoso, como un sacrificio que nadie más puede hacer para podernos salvar a nosotros. Así es que, hermanos, la reflexión sería entonces, ¿por qué usaríamos la libertad que Dios nos ha dado para volver a la esclavitud de la que Él nos ha librado? Es absurdo. La respuesta es que estamos siendo legalistas. Somos legalistas si es así, si somos hallados en este contexto. Y podemos llegar a ser legalistas es por la forma en la que entendemos la Biblia. Y mayormente en lo que respecta al Antiguo Testamento. Pues quedamos bajo la misma percepción miope de algunos que no entendieron que el Antiguo Testamento fue cumplido en el Nuevo Testamento. Y al no ver a Cristo claramente en las páginas del Antiguo Testamento, pues jamás nuestra confianza hubiese estado en el Redentor, sino en el rudimento de la ley. Si no vemos a Cristo, ¿dónde está nuestra confianza? En el rudimento de la ley. Mire, Calvino dijo en su momento, abro comillas, debemos sostener que Cristo no puede ser conocido adecuadamente en ningún otro lugar que no sean las Escrituras. Y si es así, se sigue que las Escrituras deben leerse con el objetivo de encontrar a Cristo en ellas. Es el propósito de leer la Biblia. Quien se aparta de este objetivo, aunque se haya desgastado toda su vida en el aprendizaje, nunca alcanzará el conocimiento de la verdad. Porque Cristo no comenzó a manifestarse primero en el Evangelio, pero sí a aquel de quien la ley y los profetas dieron testimonio, sí fue revelado abiertamente en el Evangelio. Cierro comillas. Hermanos, si la ley y los profetas testificaron de Cristo, tal cual como el mismo Señor lo dijo, pues resulta más extraño no contemplar a Cristo en el Evangelio. Y esto lo digo por las palabras del apóstol Pablo en el versículo 11 a los Gálatas, ¿sí? Bueno, uno dice, el judío que no vio a Cristo en el Antiguo Testamento, bueno, esto es una cosa, pero el creyente, el que recibió el Evangelio y ahora desconoce a Cristo en el Evangelio para volver su mirada al rudimento antiguo,
Por eso viene la preocupación del apóstol Pablo por la reincidencia. Versículo 11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Mire, esto se trata es de una preocupación de parte del apóstol, ¿sí? Se preocupa que su trabajo evangelístico de presentar a Cristo en el evangelio no haya servido, ya que lo que ahora se encuentra es a hombres y a mujeres que alguna vez reconocieron al Salvador, pero que ahora vuelven su mirada a las sombras de la ley. Podemos citar el ejemplo de los judíos de nuestra época, que hasta el día de hoy, cada vez que ellos se acercan a las escrituras del Antiguo Testamento, cuando leen a Moisés y leen los profetas, hay un velo que permanece sobre ellos que no les permite identificar a Cristo. Y esto es porque solo por medio de Cristo es que ese velo puede ser quitado. Cuando menos eso es lo que yo entiendo de las palabras que el apóstol Pablo le citó a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 14 al 13. En donde el apóstol les dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y refrenda su idea en el versículo siguiente, versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Verán a Cristo reflejado desde el Antiguo Testamento, desde el mismo Génesis, desde el protoevangelio. Así es que, hermanos, como creyentes, cada vez que nos acerquemos a las Escrituras, cada vez que las leamos en lo que respecta a esas leyes civiles, a esas leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, debemos discernir que no se trata de prácticas que se necesitan hoy, pero sí debemos ver que en esas prácticas, debemos ver en ellas cómo Cristo es revelado. Cómo su justicia se expresa por medio de la ley. Piénselo con esta ilustración. Para hacer un edificio, aquí no necesitamos ser arquitectos, ingenieros civiles, maestro de obra, no. Esto lo sabemos. Para hacer un edificio, el constructor ha de utilizar ciertas herramientas y ciertos medios, tales como son los andamios. ¿Sí sabe qué es un andamio? ¿Sí? Bueno, son esas estructuras que se arman, parece un Lego, en la cual se meten unas tablas y se pueden ir construyendo hacia arriba, y a medida que vamos levantando la construcción, vamos subiendo el andamiaje para poder hacer la construcción. Eso es el andamio, el andamiaje. Se trata de eso, de una estructura que es útil para ir erigiendo la edificación. Pero ¿qué pasa cuando ya se termina el edificio? Los andamios ya no se necesitan, pues para subir a ese último piso del edificio, pues el edificio ya cuenta con su propio sistema, sean escaleras, sean elevadores, lo que sea. Ya nadie, óigame bien, nadie, por más insensato que sea, ha de usar el andamio para subir al piso al cual necesita llegar. Sería absurdo, ¿no? No, tengo que ir a la oficina del 506. Cargue ahí sus andamios y por mí mismo voy a subir a la oficina del 506. El edificio ya tiene el acceso. El edificio ya le ofrece la garantía de que lo puede llevar allá. De no entender que el sistema antiguo fue el andamiaje, que la ley fue el andamiaje con el cual se prefiguraba a Cristo, fácilmente nosotros podemos hacer del evangelio algo vano, algo vano. El evangelio nos presenta a Cristo sin ningún tipo de esfuerzo, sin ningún tipo de obra que se les pueda atribuir a los hombres.
Y esto lo experimentaron los Gálatas y todos nosotros, los que somos salvos. El Evangelio nos preguntó, ¿crees? Eso fue lo que nos preguntó el Evangelio. ¿Crees cuando nos presentó a Cristo, cuando nos presentó su obra? ¿Crees? No hubo ningún requerimiento, no hubo ningún esfuerzo, no hubo dinero. El Evangelio no pidió que trajéramos nuestras propias escaleras de obras justas para llegar delante de Cristo. No nos pidió nada de eso. Solamente el aceptar la propuesta del Salvador nos llevó a Él y nos hizo con Él uno. Así es que qué absurdo sería que ya estando con Cristo en la casa del Padre, donde ahora somos tratados bajo el título de hijo, ahora pretendamos cargar con una pesada caja de herramientas con las cuales pretendamos hacer escaleras para acercarnos más a Dios. Si el camino es Cristo, y ya estábamos en Cristo. Ahora yo pregunto, y con esto concluyo, ¿acaso el Evangelio no nos acercó a Dios? ¿No fue resuelto el problema del pecado que nos alejaba de Él por medio del Evangelio? ¿Cómo es que vamos a volver a esos viejos rudimentos? Hermanos, y esto aplicado a nuestra vida es tomar la religión como si fuera esa caja de herramientas para resolver nuestros coqueteos con el pecado. ¿No venimos de ese pensamiento, el que peca y reza empata? Yo puedo hacer frente a mi pecado. ¿Cómo? Con buenas obras. Y esto lo que va a desprender es eso, jugar con el pecado. Porque como puedo resolver por mí mismo el pecado, hoy puedo hacer lo malo, mañana hago lo bueno y resuelto el problema. ¿Acaso así no fuimos enseñados? ¿A resolver nuestros problemas con nuestro esfuerzo? Hermanos, volver al legalismo no es otra cosa que hacernos a nosotros mismos como dioses, pretendiendo que nuestras buenas obras pueden cubrir nuestros pecados, que por nuestras buenas obras podamos enderezar lo torcido. Y hermanos, y el grande problema es que por medio de este sistema tan débil y pobre, nos haga mirar con nostalgia esa vieja vida de pecado y anhelarla, ya que podemos hacer buenas obras para remediarlo. Es un grave peligro. Hemos de hacer del Evangelio algo vano, algo inútil, algo sin fruto, algo estéril. Pues hermanos, pudiéramos pensar que se trata de esa tristeza que agobiaba al apóstol Pablo, que como obrero que trabajó esforzadamente al evangelizarles, por ejemplo, la Escritura nos dice que Pablo corrió por muchos riesgos, ¿sí? Por el riesgo de ser echado, de ser rechazado, de ser censurado, cuando estuvo en el concilio de Jerusalén, cuando iba a tratar el tema del legalismo de los judaizantes, él corrió ese riesgo. O el riesgo que corrió cuando reprendió públicamente a Pedro. Todo por amor al Evangelio, todo por amor a los hermanos. Arriesgó su vida en la obra misionera y experimentó muchas críticas de parte de los judaizantes legalistas. Pero más allá, hermanos, más allá del esfuerzo como pastor, yo creo que la tristeza que agobiaba a Pablo estaba en ver a muchos que han despreciado el Evangelio, ver a muchos que despreciaron el Evangelio. Por tanto, el llamado para hoy tiene que ser que independientemente de las luchas que tengamos con el pecado, con las tentaciones, como cristianos debemos mantenernos firmes en la fe, en la verdadera fe.
siempre manteniéndonos al margen de lo malo. Y lo mejor para uno mantenerse al margen de lo malo y mantener una limpia conciencia es estar cerca del Señor. Y si escuchamos la voz del Señor, no nos queda más que seguirle solamente a Él. A Él. Aléjese de la voz del pastor, del buen pastor, de Cristo. Aléjese. ¿Y qué pasará? Usted empezará a escuchar otras voces, otros señores, que de ser así, de usted poner su oído a esos otros dioses, rápidamente usted queda esclavizado, en donde ya su confianza, ¿sí?, su fidelidad, su lealtad, la quitará de Cristo y la pondrá en aquel a quien usted ha escuchado. Ojo, porque la primer voz que usted puede escuchar es la de su corazón engañoso, y lo engañará y le dirá: no es necesario, ¿sí? Usted puede por sí mismo, usted puede resolverlo. Usted no puede resolverlo, es Cristo quien lo resuelve. Así es que, amados hermanos, que para esta mañana pueda ser de gran bendición estos par de versículos, casi par de versículos, porque en realidad, 2 versículos y medio, pueden ser para nosotros una herramienta más útil para vivir en la gracia de Dios, en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres, para dar pasos certeros en nuestra vida, de no vivir bajo el yugo opresor de las obras, como si éstas pudieran actuar a nuestro favor. No. Vamos a orar entonces, amados hermanos.